temática de vivir conscientemente, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo les fue con esa lectura? Saludos ahí a Joana, César, Diana, Camila, Edward. Bien, bien, Feliz bien. noche. Interesante la conversación, la lectura, pues, muy buena, muy interesante. Bueno, ¿y quién quisiera empezar con este importantísimo tema de vivir conscientemente? Digo, Gloria Nidia. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañera. Hola, Gloria. Buenas ¿Cómo se noches. encuentran? Bien, Aquí bien. estamos. ¿Se encuentran conscientes? Nos encontramos. Yo estaba pensando, yo decía, oiga, francamente, digámoslo la verdad, a partir de esto que aprendimos ahí en ese texto, ¿será que nosotros vivimos conscientemente o realmente son más los momentos, o sea, vivimos inconscientemente y de vez en cuando con algo de lucidez, o sea, con algo de conciencia? ¿De cuándo ¿Cómo en será, vez? cómo será eso ahí? ¿Cómo la ven ustedes ahí, Gloria Nidia? Yo la veo de cuándo en vez. Hay cosas en las que uno trabaja y es, digamos, de una manera más duradera ser consciente, pero en todos los aspectos, no. Hay cosas que flaquean bastante, hay otras, unas más que otras, y de una manera plena la conciencia es complicado, no es tan fácil. Fíjese que Y, justamente, dale, Eduardo. no, Sí, iba a hablar yo. a mí me llenó de Ah, muchas inquietudes porque pues siempre me resonó la idea de la conciencia individual y la conciencia colectiva. A la final, no sé, el autor, pues siempre hablaba de la posibilidad de que uno pues constantemente debe darse cuenta de las cosas, como un metaanálisis, como estar todo el tiempo, saber, o sea, pues reconocerse en las acciones que uno esté haciendo, pero a veces uno puede reconocer esas acciones, pero ese reconocimiento de qué discurso viene, porque si viene desde un pensamiento individual como tal o viene teniendo en cuenta otros aspectos. Y ahí parten muchas cosas de la conciencia. ¿Qué nos hace conscientes? ¿Desde cuándo comienza la conciencia? ¿Sí? Yo pienso que, y comparto mucho otras teorías que hablan sobre la conciencia, que nosotros somos conscientes a partir del otro. O sea, el hecho de que nosotros, o como decía Fernando Sabater en su libro El arte de educar, creo que es que se llama así, ya se me olvidó, hace ratos que no lo había leído, pero bueno, el hecho es que él decía que no basta con uno ser biológicamente humano para hacerlo, sino que uno necesita ser humano a través de otro. Y es ahí donde se habla de la conciencia como tal. Entonces partimos de ahí de que es la otra persona cuando el momento de nacer, el momento en que nuestra madre nos recibe, el hecho de que nos coloquen un nombre, el hecho de que nos digan usted se llama Andrés, usted se llama Gloria, usted se llama César, usted se llama Giovanna, usted se llama Diana, usted se llama Daniel, yo me llamo Edward. Empezamos a generar una conciencia de que yo soy yo porque otro me está diciendo que yo soy yo, ¿sí? Entonces empezamos a construirnos y a hacernos seres humanos como tal, ¿no? Obviamente con los componentes biológicos que nos corresponden, ¿no? Porque ahí habla el autor hablaba de la inteligencia, que no se basta con ser inteligente si no se tiene conciencia de sí mismo. Usted puede hacer muchas cosas que pueden ser con un grado de inteligencia, por decirlo así, pero ¿qué consecuencias tienen esos actos? ¿Sí? Si soy consciente de ello, no soy consciente. Entonces ahí vuelvo y entro a la discusión de que qué tipo de conciencia nosotros como colectivo debemos tener. Una conciencia individual con la que hemos llevado nosotros todo el tiempo, que el psicólogo para un lado, el otro psicólogo por el otro, o una conciencia colectiva como gremio, como futuros, eh, como una futura corporación donde vamos a estar ahí, donde vamos a construirnos, vamos a rehacer nuestras vidas no solamente profesionalmente, sino personalmente. Y bueno, o sea, son muchas las inquietudes, pero también motiva, o sea,
Ya este sábado pues empezamos una nueva etapa nosotros y tenemos que ser conscientes de que vamos a ingresar a un nuevo camino y ese nuevo camino no lo podemos hacer cada uno por su parte. O sea, nosotros debemos ser una familia, debemos tener una conciencia colectiva, tenemos que pensarnos, debemos que preocuparnos entre nosotros. O sea, tenemos que pensar como gremio. Gremiarnos no solamente basta con unirnos, sino también se requiere tener ese equipo de trabajo, esa familia, como colegas, ¿sí? Que nos apoyemos, que estemos ahí, porque de esa manera pienso yo que podemos irnos construyendo, que podemos ir avanzando, que podemos ir teniendo esa conciencia de nosotros a través de los otros. Yo soy psicólogo, hago parte de una corporación, de un movimiento llamado Movimiento Psicopolítico, y es ahí donde entran pues muchas cosas, empezando pues no solamente desde el punto de vista profesional, sino también humano. Entonces, la verdad pues ha sido algo muy interesante ese discurso y esa lectura. Bueno, qué bien, Eduardo, hermano. Bueno, estamos acercándonos a este material, a esta teoría, y pues la idea es poderlo dominar, ¿cierto? O sea, poder dominarlo conceptualmente. César hace rato iba a hablar, César. A través de esta lectura de todo lo que se trabaja sobre la autoestima y en particular lo de ser conscientes, y es, digamos, el respeto por la objetividad. Ahí el autor siempre rescata el tema de la objetividad eh, como, digamos, como sinónimo de esa realidad, ¿no? Esa realidad de que uno debe, digamos, siempre respetar, ¿sí? Porque siempre estamos confundiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, las percepciones que nosotros tenemos con relación a lo que realmente a nivel relacional el otro ser humano está sintiendo, y de pronto esa falta de aceptación de la realidad es la que no nos hace ser conscientes, ¿no? Entonces ahí habla siempre de ese respeto hacia la realidad, y me parece que es muy importante porque pues nosotros siempre nos basamos en nuestras propias percepciones. Entonces, eh, había algo de lo que estaba Edward y estábamos planteando ahorita, y es que este vivir conscientemente eh, es, es, es algo relacional, ¿sí? Pero también digamos que constituye, no sé cómo decirlo, pero, pero es algo que digamos trasciende. ¿Por qué razón? Porque nosotros a pesar de que estemos en un contexto en particular, nosotros no podemos perder de vista que somos seres integrales. Entonces, ahí el autor rescata eso. Uno puede estar, digamos, en sus actividades laborales, en sus actividades familiares o en determinado contexto, y no puede perder de vista, digamos, la integralidad de lo que es uno, de que uno está trabajando, también está pensando en que tiene familia, pensando en que tiene que también educarse, pensando en que también tiene, digamos, personas valiosas que están al lado de uno, que quizás en ese mismo instante no estén al lado, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante, y pues rescatando y aportando a lo que dice Edward, me parece que precisamente pues esa conciencia, esa apertura de esa conciencia va al colectivo, ¿no? Que es estar uno, digamos, en sus actividades, procesos, pero al mismo tiempo trabajando en pro del gremio, y de lo que pues estamos en este momento constituyendo. Bueno, Diana, buenas noches, compañera, te escuchamos. Feliz noche para todos y todas. Pues muy
Contenta de hablar sobre este tema que Branden pues define vivir esa conciencia, es estar conscientemente como esa capacidad de poder vivir ese presente, prestando atención pues a todos los pensamientos, los sentimientos, esas acciones. Y también pues ahí, mientras veía esa lectura, me acordaba de todas esas prácticas, como el vivir aquí y ahora, como el mindfulness, la respiración consciente, estar pues ahí conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo, y pues esas razones por las cuales nosotros también pues pensamos y sentimos todas las cosas que pues vivir consciente también pues requiere una práctica muy que no es fácil, pero también requiere pues una práctica, una dedicación también de autoobservación y que pues los beneficios de vivir conscientemente y con todos estos pilares que nos da Nathaniel Branden, pues allí nosotros vamos caminando conscientemente y en este aprendizaje también colectivo, como lo venimos dialogando aquí, y aquellas personas que ven en diferido los videos, especialmente esta práctica de la autoestima, pues, y en este tema de hoy, de vivir consciente, pues yo me acordaba sobre todo esa práctica de la meditación y la atención plena, y es que la meditación también es medir esas acciones y que nosotros vivimos a diario y reflexionar sobre todo lo que nosotros vamos haciendo, dándole valor y objetivo a lo que vamos haciendo constantemente y llevándolo a lo que estamos haciendo ahora en esta práctica de nuestro movimiento es fortalecer esa autoestima colectiva, ese tejido colectivo de pensamiento, pero también llevándolo a una actualidad y a una realidad que lleva, que tiene nuestro país y esas necesidades que se tienen sobre la fortaleza de la salud mental para todos y todas los colombianos. Entonces, pues muy interesante escucharlos a ustedes y que pues vivir conscientemente es una forma de vida, ¿sí? Que puede transformar también nuestro interior y nos ayuda pues a ser más felices, más conscientes, más conectados, más centrados en ese mundo que nos rodea y que pues hay muchos ejemplos que nos da allí de cómo que a veces no prestamos atención de lo que vivimos, que cuando estamos caminando son muchos de pronto los pensamientos, son más de 70,000 pensamientos que tenemos al día y a veces escucharlos y prestar atención a lo que también hacemos es una práctica complicada, como lo dice allí en el libro, pero pues como vuelvo y repito, esa capacidad de poder estar presente y vivir consciente, pues es un gran pilar para la autoestima y que prestando atención a todos esos pensamientos, sentimientos y acciones podemos vivir y ver toda esa belleza del mundo que nos rodea y que a veces los errores también son aprendizajes. Qué buena reflexión. Gracias, compañera Diana. Ahí hay un apartado que habla de los aspectos concretos del vivir de manera consciente. A mí me parece que este punto es muy importante poder dominar esos aspectos, al menos desde esta teoría, ¿sí? Muy importante que lo podamos dominar. Listo, ¿quién más va a hablar? Covienci. ¿Qué tal, Covienci? Covienci, buenas noches, Covienci. Hola, buenas noches para todos. Yo soy muy receptiva, escuchando pues la intervención de cada uno para ver qué aspectos sirven para agregarle al taller, porque la verdad yo lo que hago es ir leyendo, voy sacando como los enunciados más importantes y de ahí voy formulando como tal el taller. De hecho, pues iba a hablar de unos aspectos que me parecen importantes y que no sé en qué momento los podamos ir como dejando ya pautados en un documento que sea como la guía de lo que vamos a trabajar dentro del taller, ¿sí? Entonces, ahí dentro del documento hablaban sobre la capacidad de ser consciente del entorno de alguna manera, ¿sí? Es mirar el nivel, la orientación de la acción, que todo tenga una consonancia.
Otro aspecto que era importante y que es bueno tocar dentro del taller es que no podemos sentirnos competentes y valiosos si no conducimos nuestra vida a un estado de confusión, si conducimos nuestra vida en un estado de confusión, perdón, ¿sí? Entonces es como mirar cuál es nuestro objetivo y de acuerdo a él trabajar en consonancia, de acuerdo a lo que yo quiero lograr y no dejarnos pues como en la ruta de conseguir ese objetivo, desviarnos sin ser objetivos. Hay otra parte que decía de vivir conscientemente me permite reconocer si ha sido injusto o he dañado, sea algún familiar o algún amigo. Que ese punto pues es importante tocarlo dentro de un taller porque ayuda a la persona a identificar en qué momentos puede tornarse agresivo, cómo en algunos momentos con nuestras palabras podemos herir a otra persona y la idea de ser consciente es en este momento hice algo malo, ¿cómo lo puedo corregir? ¿Cómo puedo yo remediar esa situación? Para hacer las intervenciones oportunas. Hablaba también de un apartado que son los posibles equívocos, que esa parte habla sobre el aprendizaje humano, cómo nosotros nos vamos volviendo mecánicos. Vamos aprendiendo todo se va volviendo automático, entonces ya no somos conscientes porque lo hacemos de manera inconsciente. De hecho, cuando lo voy a tomar así y lo voy a poner como mi experiencia, y creo que es la de muchos, cuando uno, por ejemplo, está aprendiendo a manejar un carro, uno es consciente de todo. Usted mira para un lado, mira para el otro y usted está pendiente absolutamente de todo. Llega un momento que ya uno se siente como que ya sabe manejar bien y ya uno muchas veces ignora ciertas señales que uno no debería dejar pasar en alto. Y eso mismo pasa con otros aprendizajes y con otras experiencias en contacto con las demás personas, que también es importante tener en cuenta eso y trabajarlo dentro del taller. Eso que estoy mencionando son como aspectos que podemos trabajar directamente cuando se vaya a hacer esas capacitaciones, porque pues son de ese interés común que van a, digamos, a captar la atención de las personas porque, hey, sí, me toca, hey, yo he sentido esto, me ha pasado esto, me relaciono con esto. Otro punto que me parece importante es cuando preocuparse de distinguir los hechos de las interpretaciones y de las emociones. Acá es súper importante porque hablaba de percibir los sentimientos en mi cuerpo. ¿Por qué necesitamos nosotros percibir esas emociones? Que si sabemos que si hacemos alguna acción, ¿cuál va a ser el detonante en mí? O que si yo sé por lo menos que si me enojo, ¿qué está generando físicamente en mí? Entonces, por ejemplo, ponían el ejemplo de una persona que se sufre paros cardíacos. Entonces, bueno, si me altero, esto puede afectar en mi condición física, biológica. Si de pronto tengo mucha carga emocional, no estoy manejando adecuadamente el estrés, cómo me está afectando en mi núcleo familiar. Entonces, pues ahí también tenemos bastantes temas que desglosar y que serían muy interesantes de tener en cuenta. Y pues bueno, acá yo les voy a dejar no sé, para mí es como una inquietud. De hecho, quizás acá puede haber personas que ya lo hayan manejado. Sin embargo, yo no tengo como conocimiento pleno sobre qué es el programa del Rolfing. Lo estaba medio mirando, pero pues la idea es que, digo yo, que en estos espacios pues podamos compartir esas herramientas. Entonces, por ejemplo, si ya hay una persona que tiene esa experiencia de haber trabajado la conciencia plena en algún taller, bueno, yo utilicé esta herramienta, me sirvió, entonces pues creo yo que podemos hacer también ese feedback para nosotros ir tomando esas herramientas. ¿Ves? Esta herramienta queda más chévere para utilizarla, esta quizás no tenga el impacto que deseamos, porque pues a nivel personal creo que ese programa de Rolfing lo estaba mirando y me parece pues muy interesante, teniendo en cuenta que cuando nosotros tenemos mucha carga emocional, pues eso se ve reflejado que en una tensión muscular. Ahora, va la primera inquietud para que de pronto pues se abra ahí un tema de debate. ¿Qué tan ético o profesional sería nosotros mismos en algún momento, o las personas que ya tienen su consultorio, implementar esta técnica y pues obviamente uno no recurrir a una persona, a alguien que haga los masajes, no sé cómo es que se llama, si fisioterapeuta, me corrigen, y uno mismo hacerlo? O sea, eso que, o sea, ¿cómo se ve éticamente tener ese contacto tan cercano con la persona o eso es mejor delegarlo a otra persona? Esa sería mi primera pregunta. Y la otra, que hablaban ahí sobre la de completar frases, que es como un instrumento para acceder y activar los recursos ocultos. Esa técnica ya la han utilizado, funciona bien, harían algunos cambios. Sería básicamente esas dos preguntas que tengo.
Y pues el programa Rolfing me parece pues súper bien, me parece chévere porque pues es una forma de extensionarle los músculos y que la persona pues esté como más tranquila, más abierta al programa o al taller que uno esté manejando, pero me queda esa inquietud. ¿Qué tanto nosotros podemos llegar a tener esa cercanía con el paciente o más bien tener otra persona de apoyo? Entonces los escucho y gracias. Compañera, ¿quién quisiera responder a la compañera Giovanna? Bueno, Andrés, una de dos. O no me dice entender. No, está bien. Lo que pasa es que me parece que tocas un buen punto porque, y justamente hoy quisiera aprovechar para dejar eso conversado. El otro día estuvimos conversando también con la compañera Mireya al respecto, y es la necesidad que hay de que podamos ir entendiendo qué es lo que viene en términos operativos, porque ya, digamos, tenemos los grupos para trabajar el tema de autoestima, para diseñar los talleres, diseñar el taller de autoestima o diseñar el seminario de autoestima. Y pues tenemos que enfocarnos en entender muy bien cómo hacer esos talleres y cómo hacer esa a la hora de abordar a las personas, ¿sí? Entonces, para eso es que se han conformado los grupos. ¿Tú ya te vinculaste a alguno de los grupos, de los ámbitos, Joana? Sí, sí, señor. Yo hice ahí la inscripción en la encuesta, pero pues como tal no sé quién creó. Porque nosotros ya ¿Cómo? repartimos los enlaces de los grupos y todo. No, no has entrado todavía, ¿cierto? No a ningún grupo. No, al enlace no tengo información. No, la verdad tengo varios grupos, me tocaría que mirar bien. Pero, o sea, lo que yo digo es, listo, sí, todos damos nuestro aporte de que entendemos y chévere, pero digo yo que también sería chévere de una vez mirar qué técnicas podemos implementar, qué estrategias, qué herramientas, de una vez a leer el capítulo y de una, bueno, ser conscientes. Yo he aplicado bueno, completar las frases, me ha ido súper bien, veo que pues hay un avance Sí, en el paciente, ¿sí? O por lo menos lo del role fill. Entonces, bueno. Pero es que cuando tú hablas del paciente, es que sabes que me llama la atención, porque la idea es que esto tiene como, o al menos yo lo entiendo así, Joana y compañeros, y es que este camino que estamos recorriendo lo que busca es, sobre todo, además del dominio teórico, implica la práctica, o sea, cómo estamos practicando nosotros esto como columna vertebral de la autoestima, ¿sí? Y cómo estamos desarrollando los ejercicios y cómo estamos dominando la teoría, aplicárnoslo a nosotros fundamentalmente para poder ahí sí, desde esa experiencia propia, transmitirle ese conocimiento y esas herramientas a nuestros usuarios. Entonces, por eso, la tarea ahorita es unirte a algún grupo, ahorita vamos a recordar los grupos que hay, para empezar ese trabajo práctico, compañera, porque el trabajo práctico, así como lo estás planteando tú con esas valiosas inquietudes, ese se hace en los grupitos ahí de los ámbitos, el de autoestima y escuela, autoestima en el trabajo, autoestima y psicoterapia, el de autoestima y los otros que están ahí. Entonces, pienso que eso es como para trabajarlo ya en el grupo especializado, compañera Joana. Ya dentro del grupo como tal. Dentro del grupo especializado, sí. Ahí sí ya empezamos como a plantear eso, sí. O sea, ya es compartir el testimonio, compartir. Digamos que lo que estamos haciendo hoy y los miércoles que hemos venido reuniéndonos es primero para mantener como la continuidad del proceso, ¿cierto? Como para ir recorriendo capítulo a capítulo el texto guía, el texto central. Y segundo, de la mano de esto, pues ir creando esos grupos especializados por ámbitos que van a trabajar de forma transversal las 6 prácticas, ¿sí? Y que van a ir desarrollando eso. Adelante, Edward. Compañero, una breve inquietud. La semana pasada ya hemos hablado de acordarnos una hora, porque muchos compañeros tienen pues, dificultades en entrar a las 7 de la noche. Entonces, no sé a la final si podemos aprovechar este momento para hablar sobre eso o no sé si entra. Sí, es verdad.
sería para la otra semana arrancar a las 8, o sea, dejarlo a las 8 de la noche, ¿sí? O sea, y recuerden, son como dos cosas que tenemos que adelantar, compañeros. Uno es, pues, mantener este espacio de las 8, que es como el encuentro para ir socializando lo que vamos recorriendo. Y dos, tenemos que trabajar fuertemente en los grupos, porque ahí es donde se va generando la construcción del conocimiento y ya la aplicación propiamente dicho, porque tenemos que enfocarnos a lo práctico, y lo práctico es la meta de organizar los seminarios de autoestima a nivel, pues en cada regional, que se pueda repetir, que se pueda replicar eso, ¿sí? Como para pasar a lo práctico. Entonces, yo creo que podemos dejarlo a las 8, pongamos de acuerdo en eso y lo dejamos a las 8 a partir del próximo miércoles. Listo, sí, señor. Listo. ¿Quién más va a hablar? Gloria Nivia. Bueno, nuevamente buenas noches. Pues en el capítulo, yo al hacer la revisión de este capítulo, definitivamente lo que le fortalece a uno es el conocimiento de sí mismo, conocimiento de sus emociones, sus sentimientos, llevándolo a la práctica con uno mismo, ¿sí? Para el fortalecimiento de la autoestima. Definitivamente el aprender a vivir conscientemente es conocerse mucho más de lo que antes uno se conocía. Utilizando, bueno, hay una serie de preguntas que también genera una serie de afirmaciones que nos puede dar como una forma de dar respuesta a las inquietudes para uno conocerse mucho más de lo que antes se conocía. Y creo que en relación a lo que decía Joana, y frente a uno mismo, indiscutible que primero hay que vivenciarlo, es, digamos, la vivencia con uno mismo para poder más adelante, cuando ya seamos expertos en el tema, poderlo llevar a la práctica con otras personas. Tenemos que comenzar a practicar con nosotros mismos diariamente. Y ese diario, pues, es muy complicado a veces poderlo hacer todo el tiempo, pero sí, en la medida en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, podemos generar esos aspectos en los que requerimos fortalecernos más y conocernos más, porque habrán otros que ya nos conocemos un poco más, como habrán otros terrenos que es posible que no los conozcamos, no tengamos como ni idea porque no hemos tenido vivencias en esos aspectos. Sin embargo, a partir de las vivencias es que vamos conociéndonos, vamos como destacando y enfatizando, identificando los sentimientos, las emociones, nuestra manera de hacer las cosas para conocernos muchísimo más y de esa manera aprender a ser mucho más conscientes utilizando técnicas, la respiración consciente, que es definitivamente uno de los aspectos que en estas nuevas eras ha incursionado y ha servido muchísimo. A mí me sirve mucho. Y yo lo planteo todos los días en unos 5, 10 minuticos antes de levantarme de mi cama, que está como la mente está como más despejada y está libre de las cargas del diario vivir. Y eso ayuda mucho. Ok, muy bien, gracias. Gracias por eso. Énfasis en eso, en la importancia de entender que aquí estamos haciendo un ejercicio neuropsicológico, es decir, la idea es que esto nos impacte desde lo afectivo, lo cognitivo y lo expresivo. O sea, desde lo afectivo, que sintamos deseo de llevar a cabo esta práctica de autoestima, que dominemos conceptualmente, o sea, que tengamos un dominio teórico de la teoría y que, pues obviamente que lo practiquemos y que en esa práctica podamos, pues, adquirir la sabiduría, o sea, el entendimiento que da la práctica, que sumada al conocimiento que da la teoría, pues eso a la hora de comunicarlo y de enseñarlo se va a hacer mucho más poderoso porque vamos a hablar desde nuestro propio testimonio de vida. Entonces, ese es el impacto que se busca. No es solamente un tema cognitivo,
sino que incluye los tres elementos, lo afectivo y lo expresivo. Diana Camila, adelante Diana Camila. Bueno, ahí como lo mencionaba Gloria, pues yo pensaba también en ese primer paso, y es que pues cuando una persona se levanta o cuando empieza el día, lo primero que pues se puede llegar a hacer es esa práctica de la atención plena, de esa meditación, de esa conciencia, de esa parte de centrar ese momento presente en desarrollar pues una conciencia de esos pensamientos y sentimientos, y luego pues esas reflexiones también que se puede llegar a dar durante el día, y dentro de esa meditación también está pues la parte que él menciona, es que esa inteligencia también, dice, una inteligencia que goza de su propio ejercicio, es esa parte también donde el cuerpo está entendiendo y lo que puede llegar a afirmar con esa, mirando, evaluando los miedos, evaluando estar consciente, el aprendizaje. Y ahí también luego, más adelante, él menciona sobre la planificación de las metas, ¿cierto? Que es, para conocerse a sí mismo también es importante estar relacionado con esas metas, esas diversas metas y proyectos que se tienen tanto personal como profesionalmente. Y ahí también pues en ese vivir consciente pues se analiza si se está triunfando o si se está fracasando. Entonces él ahí también hace una serie de pasos que pues es ese, la meditación, la reflexión, esa parte de evaluación de metas, donde también pues está consciente de esos pensamientos y sentimientos, y también se aprende a partir de las metas a vivir en ese consciente y en esa calificación diaria que se puede llegar a hacer de esas metas, de los que yo digo, esos famosos pasitos de bebé que uno va construyendo para poder buscar ese camino e irlo también retroalimentando en torno a esa adaptación para corregir ese camino hacia donde es que se va, que él también allí lo menciona y lo hace parte de esos planes. Entonces ahí yo creo que también en los equipos de trabajo podríamos también en esta práctica de conciencia ir buscando esos tips que podríamos también darles a las personas de cómo poder buscar ese camino a la conciencia. Bueno, qué bien, compañeros. Mire que les recomiendo mucho que tengamos presentes la parte donde hace es énfasis en los aspectos concretos del vivir conscientemente. Por ejemplo, cuando habla de qué significa vivir conscientemente, ¿no? Entonces dice que una mente que está activa en vez de pasiva, una mente activa en vez de pasiva, o sea, porque si se dan cuenta ustedes que como vivimos inconscientemente, entonces cuando se vive inconscientemente, la mente no está en modo creador, no está en modo, sino en modo entretenimiento o en modo lucha, ¿sí? En modo supervivencia, luchando por la supervivencia, o en modo entretenimiento, o sea, una vez sale de la lucha por la supervivencia, trata de que la mente esté en modo entretenimiento. Entonces, a mí me parece que esto es uno de los retos más grandes y por eso tiene que ver con la autoestima, porque se trata de despertar, de eso que llaman anteriormente el despertar o incluso la iluminación, porque es vivir con conciencia, o sea, ciencia, con conocimiento, especialmente con conocimiento de nosotros mismos. Bueno, ¿qué más dicen ustedes, compañeros queridos? ¿Qué dice el señor Edward que empezó? ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién no ha hablado hoy? Hoy solo que estamos acá nosotros. Ah, Daniel, no hemos escuchado a Daniel Chaparro. ¿Qué hubo, Daniel? Llegó Gilberto también. Vamos, Daniel. Buenas noches, compañeros. Los estaba escuchando a todos. Muy valiosos aportes, Andrés. En lo personal, digamos que yo tuve un proceso de conciencia hace poco por una intervención quirúrgica que me realizaron maxilofacial.
Entonces, para mí el proceso de no tener, digámoslo así, un celular a la mano, sufrir un proceso de estrés que uno pues se encama como 2 meses recuperándose, uno no tiene nada, o sea, digamos la tecnología ni nada alrededor de uno. Entonces empiezas uno como a realizar un proceso como el de que dice el libro, de verdad, empieza uno a hacer un proceso de conciencia desde la meditación, desde aprender uno a respirar, aprender cómo a tener otros pensamientos que de pronto uno dice en esa área psicológica, en la recuperación física y emocional es como muy, muy relevante, ¿no? Pero digamos que relacionándolo con el libro me quedó como la experiencia de decir lo que tú dices, Andrés, que sinceramente pues uno sí necesita un tiempo de desconexión, ya sea tecnológico, de la cotidianidad, para empezar a uno a hacer conciencia de su realidad y de dónde le va a apuntar uno como a la vida, ¿no? Cuáles son como los objetivos que uno tiene. Pues quería compartirles como ese aspecto. Qué bien, compañero Daniel. Muchas gracias, hermano, por esa reflexión. Por eso a mí me gusta mucho dentro de las prácticas de autoestima hacer un triángulo y en ese triángulo siempre pongo en la cima la práctica de vivir conscientemente y en la base del triángulo pongo la práctica de vivir con propósito, porque siento que como que la práctica de vivir con propósito es como vivir con los pies en la tierra, ¿no? Vivir con propósito. Y la práctica de vivir conscientemente para mí es como conscientemente, es como en el cielo, ¿no? O sea, como despiertos. Y se dice que así como el 95% de nuestra psique, pues es inconsciente y solo el 5% consciente indi, individualmente, pues pasa igual a nivel colectivo. O sea, es como si en esta masa humana de la humanidad solo un 5% estuvieran conscientes, despiertos. ¿Será que los psicólogos de alguna manera automáticamente somos parte de eso o cómo es la cosa? Porque si hay algo en lo que nos vivimos nosotros es en ese mundo de la mente consciente. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo pienso que vivir conscientemente también va ligado pues, a todo el proceso de lo que acabas de hablar del vivir con propósito, del quererse uno mismo, de poderse, o sea, como darle un sentido a las cosas y ese vivir conscientemente es como decir, bueno, ese propósito que tú llevas, que nosotros llevamos o que nosotros vamos a llevar, que el propósito de nosotros como movimiento es nuestro bienestar laboral y emocional, ¿sí? Yo lo tengo muy claro y el vivir conscientemente durante todo este transcurso del tiempo me dice, bueno, ¿hasta qué momento hemos podido llevar a cabo o empezar a llevar a cabo ese propósito? Entonces, ¿qué acciones hemos hecho? Lo que hemos hecho, lo que ha hecho el compañero Andrés, el compañero César, los compañeros aquí presentes, algunas cosas que de pronto yo he podido compartir y hacer con ustedes, que de pronto de ese propósito como movimiento podemos seguir haciendo ahorita ya con la conformación de los grupos, con las ideas. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo de autoestima y cultura. Y pues bueno, hasta el momento somos dos compañeros, la compañera Mónica Yepes, Mónica, sí, hay varias Mónicas, Mónica Yepes. Y bueno, y pues la verdad, pues yo estoy muy motivado, creo que las cosas tienen sentido, el propósito tiene coherencia, no solo a nivel grupal, sino a nivel personal. Y bueno, yo creo que debemos ser conscientes ahorita con lo que nos espera, con las responsabilidades, que creo que eso es otro pilar, vivir responsablemente, que tenemos todos nosotros. Y no es una responsabilidad, a ver, no es verlo como siempre nos... Mire, eso también implica mucho en la conciencia, porque es que, a ver, cuando a uno le dicen, sí, es que usted es un inconsciente, pero ¿qué inconsciente puede ser una persona que de pronto dentro de un contexto puede estar haciendo algo que pues tal vez socialmente no es bien visto,
pero dentro de la historia de la persona, pues han sido sus formas de ver, sus formas, sus recursos. Entonces, ¿qué puede ser algo consciente o no? También es un aspecto político, ¿sí? Porque eso implica desde el bien, desde el mal, desde inclusive desde muchas otras formas, inclusive desde la identidad de cada una de las personas, desde el género, eh, todo. Entonces, pues yo creo que nos espera un gran reto. Yo estoy muy contento, estoy muy animado. A veces estoy cansado, sí, a veces uno se cansa, eso es normal, porque hay días en que pues uno quisiera ya decir, bueno, ya, yo ya quiero que esto empiece a producir, que esto empiece ya a verse, pero ahí es donde me pongo y digo, oye, Eduardo, despacio, poco a poco, porque primero usted no está solo, hay varios compañeros, y en segundo lugar, pues estamos construyendo, nos estamos haciendo, nos estamos preparando, entonces... Esto es lo bueno, esto es lo bonito de todo, de toda esta literatura, de toda esta experiencia, porque todo va en conjunto, ¿sí? Todo va en conjunto. Por eso a mí siempre me va a resonar esa conciencia, porque yo siempre digo que una conciencia, pues como tal, siempre debe ser algo colectivo, implica desde lo colectivo, porque como les dije hace un momento, nosotros, todos nuestros actos tienen un discurso, y es un discurso que es aceptado o no es aceptado socialmente. Entonces es una conciencia colectiva y esa conciencia colectiva que estamos haciendo nosotros como movimiento, pues tenemos que seguirla construyendo, seguirla reafirmando. Bueno, no siempre será bonitos momentos, que eso también tenemos que ser conscientes, pero lo más bonito es que hay un propósito y hay un motivo, y si de que exista eso, pues esa es como la gasolina, como el motor, ¿sí? Como yo les digo, muchas personas, muchos colegas han estado esperando una oportunidad como esta. Yo, por ejemplo, pues he estado esperando una oportunidad como esta de podernos agremiar, de poder ahorita transformarnos y configurarnos. Ahorita en estos momentos ya hay un nuevo grupo de directivos en Colsi, ahí está una colega, de hecho yo estudié con ella algunas materias, no sabía que ella estaba ahí, pero bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que Se llama? llama Sandra Ruiz. Ah, qué bien. Hay que hacerle seguimiento a todos los nuevos miembros para traerlos a los espacios de comunicación nuestros, ya sea al noticiero, Claro, yo a para Sandra, traerlos aquí. Sandra la voy a invitar, hay que invitarla aquí Eso, al movimiento, a que eso de es. verdad haga una conversación, a empezar a articularnos, mejor dicho, que ella se sienta que nosotros somos Colsic, también, que Exactamente, nosotros somos Colsic, que, que exactamente. somos, que somos psicólogos y tenemos ese devenir, tenemos todos. El hecho de que de pronto sí, ahorita pues no estoy agremiado con ellos directamente, pero yo soy psicólogo, todos somos psicólogos y vamos a empezar como lo dije hace unos meses atrás, a conocer nuestra casa, saber qué tiene, cómo es el techo, cómo son las paredes, si tiene piscina, qué cuartos tiene, si tiene gorgojos en el techo, si de pronto tiene algunas humedades. Tenemos que arreglarlo, tenemos que meterle cariño, porque eso es de nosotros, compañeros. Eso también es ser conscientes, vivir conscientes, saber que yo como psicólogo hago parte de un gremio importante de psicólogos en un país que necesita de psicólogos, mejor dicho, o sea, hay muchísimo por trabajar, cosa increíble, y que a través de esos proyectos que vamos a sacar de cada uno de los grupos, yo sé que van a haber muchas cosas importantes. Yo sé, vea, yo me imagino articulando con Colsid, hablando con empresas, inclusive con instituciones del Estado. Por ejemplo, yo ya me veo trabajando con el IMPEC, de una vez ya les voy diciendo, con el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia. Inclusive yo trabajé con ellos. ¿Y ustedes se imaginan el proyecto Autoestima ahí para con los internos? O sea, es una belleza. Y que lográramos anclar con Colsip, articulados con Colsip y decir, miren, es que nosotros, pues Está buena, prácticamente, está, eh, bu- eh, está buena esa idea. claro que re buena. Y Sí, sí. entonces, Eso es entonces esto... que lo estés conectando, dijo Eduardo. Entonces hay muchas cosas, compañeros, hay muchas cosas. Como yo les digo, a veces
A veces el cansancio, a veces uno se aburre, pues uno es un ser humano, ¿no? Claro. Pero hay que hacerle, compañeros, hay que meterle las ganas, hay que meterle. En cualquier, mire, esto es bueno, lo que dice el compañero Andrés es bueno, mire, estos espacios son buenos porque a veces uno se desahoga. De pronto a veces hay momentos que hay compañeros que quieren decir algo que de pronto les toca el capítulo, les toca en algo, entonces eso es bueno, muchachos, compañeros, compañeras, colegas, porque nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y entonces tenemos que también darnos cuenta qué es eso. Y sí, muy bonita la teoría y todo, pero querámonos nosotros, tengamos una alta autoestima nosotros, consintámonos entre nosotros porque si nos consentimos entre nosotros, vea que nos va a ir bien hacia afuera. Eso sí, téngalo por seguro. Y no, pues continuemos, muchachos. Oigan, Muchas gracias, señor. Escuchemos a Gilberto. Don Gilberto. Gilberto. no, me estoy riendo de mí mismo hace 8 días. ¿Se acuerda, Sí. Andrés, hace 8 días que yo entré y les dije, y yo dije que, ¿y en dónde está ese tema? Y Andrés, hermano, es el tema que había que... huevo. Me dio mucha ¿Cómo risa, estás? entonces, no, pues acabo de llegar de viaje y me leí algo, sí. A decir verdad, leí las 10 paginitas. No las Bueno, digerí algo es muy algo. bien, no las digerí muy bien. Y lo que quiero compartir en este momento es que, a propósito de vivir con propósito, esto me hizo acordar de dos personajes que yo conocí en la vida real. Uno fue a Jaime Garzón. Yo conocí a Jaime Garzón el día, por la mañana, el día que falleció. Lo conocí. Y estuve en una conferencia con Yokoi Kenji. Y fíjate que me acordé que a Jaime Garzón una vez le preguntaron que si tenía hijos. Y él dijo que no tenía hijos. Entonces el entrevistador le decía, bueno, ¿y por qué no tenés hijos? Y viene mucho al caso, mirad el tema de hoy de vivir con propósito. Él dijo aquí así, yo no tengo hijos porque yo en este momento, yo no sé a qué vine a este mundo. Y yo no sería capaz de tener un hijo y que me pregunte a qué vinimos a este mundo y yo no tenerle respuesta. Entonces, eso a mí me sonó mucho, es decir, ¿cómo podemos vivir con propósito sin saber a qué vinimos a este mundo? Me ha saltado hoy todo el día que venía viajando esa interrogante. ¿Se puede vivir con propósito real sin tener claro a qué vinimos a este mundo? Eso me ha estado saltando. Y enlazándolo con lo que le escuché al japonés, ¿saben de quién hablo, verdad? Sabemos, De famoso. Yokoi. Sí, entonces, nada, él dijo una vez que cómo estaba nuestro ikigai. Es una palabra japonesa, ikigai. Se escribe así como suena. Entonces, él nos decía que el ikigai tiene que ver con aquello que nos mueve, que nos impulsa, que nos proyecta. Y para encontrar el ikigai, él nos dejaba una recomendación y es la que yo quiero compartir acá. Él decía, ¿qué lo motiva a usted a levantarse cada mañana? Después de que yo escuché eso de este señor, lo he tratado de relacionar mucho con la reflexión de Jaime Garzón. Y me he dado cuenta que mientras encuentro para qué vine a este mundo y mientras encontraba qué me motiva a levantarme cada mañana, me ocupé de tener un propósito que lo he venido trabajando desde antes de pandemia. No es fácil y es
¿qué es lo más importante en mi vida? Y he llegado a la conclusión de que un propósito por el que yo debo trabajar en el caso personal, ¿sí ve? Es cómo mantener mi buena salud mental. Pienso que, como el eslogan de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que sin salud mental no hay salud, yo pienso que un propósito de vida que podemos mantener a diario, mientras encontramos a qué venimos a este mundo, mientras eso es luchar por conseguir y mantener una buena salud mental. Quería compartir eso, indistintamente de los propósitos o metas que tengamos. Pienso que debemos es tener, y eso requiere disciplina, como lo dice el texto que había para hoy. En una parte dice que sin disciplina no se logra nada. Gracias. Quiero cerrar recordando algo muy importante en este texto, y es que cuando uno chequea si las conductas, si nuestras acciones nos están llevando a nuestras metas, dice ahí el autor que realmente en esta vida tiene éxito quien logra concordar, como hallar esa coherencia entre sus metas o propósito de vida y sus conductas. Creo que a todos nos hemos dado cuenta que a veces hacemos cosas que no van en concordancia con lo que buscamos, y eso quizás es lo que nos ha retrasado el logro de nuestros más caros anhelos. Si es que sentimos que no los hemos logrado, es esa falta de concordancia. Andrés, muy amable, quería compartir eso, gracias. Gracias, Gilberto, por tu contribución, como siempre, con tu buena energía. Muchas gracias, de verdad. Compañeros, compañero César y el compañero Eduard, quedan 7 minuticos ahí para que vayan cerrando. Yo tengo que retirarme ya porque voy a empezar una consulta con una usuaria. Entonces, compañero Eduard, seguimos con la práctica de, ya trabajamos vivir con propósito, vivir conscientemente, la aceptación de sí mismo. ¿Cuál sigue? ¿La responsabilidad de sí mismo? Sí, No hemos señor. trabajado, ¿cierto o no? Sí, Ese no lo señor. hemos trabajado. Esa es la que hace falta. Haría falta, y pues sería de pronto ya para la otra semana. Sí, trabajemos ese. Entonces, para que lo sepamos, ¿listo? La Quería, responsabilidad de sí mismo. ¿Listo? La 8. Bueno, quería reforzar, concluir lo que dijo el hágalo. colega Gilberto, quedarme con esto que me parece importante, que es un esfuerzo que debemos seguir viendo, que personalmente también creo que a todos nos afecta como seres humanos, y es lo que decía el colega Gilberto, que es precisamente digamos, de ese proceso, de propósito de vida, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que estamos haciendo en el día a día para que eso se fortalezca, ¿sí? Porque pues muchas veces, de todas formas, por la humanidad que tenemos, a veces hacemos, digamos, cosas en el día a día que digamos, no corresponden a seguir en ese objetivo. Entonces es muy importante lo que dice el colega Gilberto, y me parece valioso. Me parece valioso que sigamos planteándonos siempre qué es lo que debemos hacer en el día a día para lograr nuestro propósito real. Compañero Daniel, sí, nos quiere compartir. Si quiere, Eduard, ¿o quién va a hablar para concluir? Si quieres, El compañero Daniel, que levantó la mano, creo yo. Sí, compañero César, mira, me parece importante, de hecho me puso acá hasta a buscar el compañero Gilberto sobre Jaime Garzón. Yo lo he tenido estos días en mente por el propósito y conciencia de uno hacer las cosas, ¿no? Y me gustaría pues compartirles acá, creo que esto es de él, estoy viendo una imagen de Jaime Garzón acá, que dice cuál es el problema de Colombia, que yo creo que pues, bueno, yo era muy pequeño y no lo alcancé ni a distinguir a él, pero dice que el problema de Colombia somos nosotros, ¿no? Dice, es usted que no le gusta leer, que no quiere estudiar, que no le gusta madrugar, que no quiere trabajar, que vive esperando el viernes, que solo piensa en fiesta y que solo habla de fútbol.
y en otra imagen él habla como hace alusión a la conciencia colectiva, que era lo que estaban compartiendo en general los compañeros, y dice que el problema de los colombianos es que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una Excelente, posición sí. cómoda e individual ante la vida. Ahí citando Excelente, compañero sí. César y como dice el compañero Gilberto, pues a Jaime Garzón, que sabemos que tuvo un impacto social muy importante y nos deja como esta reflexión también sobre conciencia, ¿no? Chévere mantenerla para tenerla en cuenta acá en el movimiento. Sí, había mirado que él había dicho eso. Bastante. Eso, compañeros, entonces, pues, bueno, ya quedan otros 2, 3 minuticos, quedan 4 minuticos. Si alguien quiere más, compartir algo más, deciros algo más. Yo, tengo una inquietud. Hola, ¿me Sí, escuchan? señor, sí, siga, lo escuchamos, Gilberto, cuéntenos. Bueno, la inquietud es que yo viendo, digamos, los temas que están en el documento y viendo que están numerados, pero que sin embargo el orden que le hemos dado para tratarlos es salteado. ¿Hay algún criterio para haber dicho empecemos con el ítem 8, el 4, o es, ¿cómo es? La próxima, entonces, la práctica de la responsabilidad de sí mismo, esa es la 8. Sí, lo que pasa es vimos que... pero ya vimos la 10 que fue hoy, entonces, ¿eso es al azar o cuál es el No, criterio? no, pues más allá del azar, pues de igual manera, pues el libro, pues la idea es que todo lo vamos a leer, ¿no? Entonces, independientemente de que si va a ser por ejemplo, nosotros empezamos, el libro fue con autoestima y psicoterapia, ¿sí? Entonces, ese fue un apartado pues muy diferente. Entonces, pues por lo general, pues uno comenzaría el libro desde el primer capítulo, que cuál es la definición de autoestima, que es lo que está en el libro. Sin embargo, entre el compañero Andrés y el compañero César, pues la idea era que empezáramos a empezar a pues, hacer como un proceso, y pues ese proceso comenzó de esa manera. De igual manera, el libro, pues la idea es que todo lo vamos a leer y a compartir. Entonces, más o menos así sería la idea, compañero Gilberto. Igual de todas maneras, ese libro todo lo vamos a leer. Listo, gracias. Sí, entonces, compañero, bueno, pues ya faltarían 2 minutos. De todas maneras, muchas gracias, compañeros. Les agradezco, de verdad, por sus aportes, por esos discursos, esas palabras tan significativas y por el tema de hoy que pues fue muy importante, ¿no? Para la próxima semana entonces ya sería a las 8 de la noche. Entonces la idea sería que pues invitarlos a todos. Yo creo que ya para la otra semana ya los otros compañeros van a poder estar porque pues la dificultad era esa, ¿no? De que muchos no pueden porque, por ejemplo, ahorita el compañero Andrés tiene una intervención en estos momentos, tiene una asistencia, la compañera Merida también en estos días poco ha podido asistir porque ha tenido dificultades, la compañera Mónica Yepes de Medellín también pues tiene dificultades, muchos de nosotros, ¿no? También de pronto llegamos muy cansados y de pronto queremos descansar un rato, bueno, en fin, cada uno de nosotros tenemos pues nuestras responsabilidades. Y no, pues felicitar a los compañeros, animar a la compañera Joana, invitada para que ingrese a uno de los grupos, a los demás compañeros que no han ingresado a los grupos, invitarlos. Compañero Gilberto, ¿verdad? Ya para que usted esté ahí también con nosotros. Y bueno, yo voy a estarlos acompañando en cada uno de los grupos porque voy a hacer de la parte pues para el diseño de la imagen, de los proyectos, de todo lo que se haga. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo y nos estamos hablando, ¿yo? Cuídense mucho. Gracias.